Bienvenidos un día más a este espacio de prevención de riesgos laborales. ¿Sabes lo que es un delegado de prevención de riesgos laborales? ¿Sabes cuándo es necesaria su presencia? ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer para convertirte en uno de ellos y cuáles son sus funciones? Pues si no lo sabes y quieres saberlo, quédate, que este contenido te interesa. Buenas a todos y bienvenidos un día más a este espacio de prevención de riesgos laborales. Mi nombre es José Manuel Muñoz y soy técnico superior en todas las especialidades y dueño del servicio de prevención Serpresur. Hoy os quiero hablar de una figura que es importantísima, que son los delegados de prevención de riesgos laborales. Estas figuras que en muchas empresas pues está como un poco distorsionado, tanto por parte de los delegados como por parte del técnico de prevención de la propia empresa, cuáles son sus funciones, cuáles no. Hay muchas dudas al respecto. Incluso cuando son dos figuras que se deberían dar la mano y trabajar por lo mismo, hay muchas veces que hay bastantes diferencias entre ellos. Y os quiero pues aclarar un poco o dar un poquito de luz acerca de cuál es esta figura, qué es lo que debería hacer, cuáles son sus funciones, qué es lo que tiene que hacer una persona para convertirse en esto y demás. Así que no me enrollo más y vamos al contenido. Pero antes dejarme hablar de mi empresa, ¿no? Como os he dicho, soy dueño de Serpresur, que es un servicio de prevención de riesgos laborales que se fundó en el 1998. Yo soy el relevo generacional, esto lo fundó mi padre con otro socio, y nos dedicamos absolutamente a todo lo que se puede hacer en prevención de riesgos laborales. Todo lo que se puede hacer lo podemos hacer nosotros. Estamos muy especializados en industria y en hacer estudios específicos de prevención de riesgos laborales de todo tipo. Más allá de ir a visitar las empresas o trabajar en la rama de seguridad, pues nos centramos también en trabajar mucho las demás ramas, como son pues, la higiene, la ergonomía, psicosociología y demás. A partir de aquí no me quiero enrollar más. Habéis visto unas imágenes de mi página web mientras que pasaba y si estáis interesados en contactar con nosotros, pues ponerse a través de nuestra página web en ello. Vamos a lo que nos trae aquí, que es hablar de los delegados de prevención de riesgos laborales. ¿Qué son los delegados de prevención de riesgos laborales? Pues los delegados de prevención de riesgos laborales no son más que la representación de los trabajadores en la empresa, pero en materia de prevención de riesgos laborales. Es decir, ¿hay diferencia entre un delegado sindical y un delegado de prevención de riesgos laborales? Pues digamos que el delegado de prevención de riesgos laborales es el delegado sindical que tiene funciones de prevención de riesgos laborales. Y ahora ustedes diréis, entonces José, ¿los delegados sindicales no tienen funciones de prevención de riesgos laborales? Bueno, pues no todos, o no siempre. Si el tamaño de la empresa es pequeño y solo hay un representante sindical, pues ese representante sindical será el que tiene que hacer las funciones de delegado de prevención. Pero a partir de que haya más representantes sindicales, entonces ya uno de ellos o algunos de ellos tendrán que ser los que única y exclusivamente se dediquen a esto de ser delegados de prevención de riesgos laborales. ¿Qué es lo que hacen? Pues representan los intereses de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Al igual que el delegado sindical representa los intereses de los trabajadores, esta gente representa los intereses de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. De este modo, pues todos los derechos que tienen los trabajadores, pues los tienen los delegados de prevención y además representan todos los derechos de todos estos. Acompañan al servicio de prevención de riesgos laborales o depende de la modalidad, pero el delegado de prevención tiene que estar sabiéndose qué es lo que se está haciendo en materia de prevención de riesgos laborales en todo momento. Acompañamiento también, pues yo qué sé, mediciones, asisten a los comités de seguridad, investigación de accidentes, consulta y participación de todo tipo. A partir de aquí, pues cualquier cosa que estemos viendo que está relacionada con la prevención de riesgos laborales en la empresa, si se preguntáis, ¿deberían de estar aquí los delegados de prevención? Pues sí, al menos deben de estar al corriente de qué es lo que se está haciendo. Hay muchas veces que nosotros vamos a empresas a hacer acciones de prevención de riesgos laborales y los delegados de prevención ni siquiera o no tienen ni idea a lo mejor de que estamos ahí y sí deberían tenerla, deberían estar totalmente informados de que allí se está haciendo eso. Si ellos deciden no ir, ya es otra cosa, pero tienen que ser conocedores de lo que se está haciendo en todo momento. Tenéis que tener en cuenta que los delegados de prevención
son elegidos bien por los trabajadores de la empresa si es el primer representante sindical, como he dicho, porque es que los trabajadores de la empresa eligen al representante sindical y como solo hay uno, pues este va a ser el delegado de prevención. Entonces, en este caso, lo estarían eligiendo los trabajadores de la empresa, o bien puede ser elegido por los representantes de los trabajadores. En caso de que haya más de un representante, son ellos los que tienen que decir, vale, pues nosotros elegimos a este representante de los trabajadores como delegado de prevención de riesgos laborales. A partir de aquí vamos a hablar de cuáles son las funciones. Pues bien, ¿cuáles son las funciones de un delegado de prevención de riesgos laborales aquí en España? La primera función, pues ya lo hemos hablado antes, y es representar a los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Todas las quejas, todas las necesidades, todas las consultas y la participación de los trabajadores se tiene que hacer a partir del delegado de prevención una vez que exista esta figura en la empresa. La segunda es participar en la elaboración y el desarrollo del plan de prevención de la empresa. Poder consultarlo y poder ser partícipe de qué es lo que allí se está diciendo. Por ejemplo, que la empresa va a cambiar de modalidad preventiva y hay delegados de prevención, pues ellos tienen que ser partícipes de esto que se está haciendo, ¿vale? Deben saberlo y deben de estar de acuerdo en esto que se está haciendo. Obviamente, como ellos son parte de la empresa y son representantes de los trabajadores, pues ellos tienen que ser los encargados de informar a los trabajadores de todo aquello que la empresa les traslade. Es decir, son el nexo de unión entre el grueso de trabajadores y la empresa. La empresa tiene que informar a los delegados de prevención, los delegados de prevención tienen que informar al resto de los trabajadores, con lo cual esta es una de sus funciones. Como también os he dicho antes, otra de sus funciones es ayudar en la investigación de accidentes y enfermedades profesionales. Estas son funciones que normalmente, o al menos en mi experiencia, no suelo ver hacer a los delegados de prevención, pero es una función que ellos tienen, ayudar en la investigación de accidentes y en las enfermedades profesionales. Otra de las funciones que tienen para hacer dentro de sus horas sindicales es darse vueltas alrededor de la planta o la fábrica o la empresa en cuestión para comprobar que allí se esté cumpliendo con la prevención de riesgos laborales. ¿Esto se hace o no se hace? Observadlo ustedes con vuestro propio ojo. Ahora bien, pasando a la siguiente función, si vemos que en una de nuestras vueltas o visitas la empresa no está cumpliendo con la prevención o hay algo que se dijo que se iba a hacer y todavía no se ha hecho, otra de las funciones que tengo como delegado de prevención es elevar a la empresa, oye, ¿qué pasa aquí? Esto no se está haciendo, esto hay que subsanarlo, mira lo que me he encontrado. Es decir, es un apoyo vital al técnico de prevención. ¿Os acordáis del vídeo de las responsabilidades del técnico de prevención? Y si no os acordáis, os lo pongo aquí arriba. Pues un ayudante a que el técnico de prevención no tenga estas responsabilidades son los delegados de prevención, porque los delegados de prevención tienen que estar dando vueltas también por toda la empresa, observando deficiencias y trasladándoselas a la empresa. Y obviamente, ¿a través de quién se lo van a trasladar? Pues a través del Departamento de Recursos Humanos o a través del técnico de prevención de riesgos laborales que allí haya. Con lo cual, este técnico de prevención de riesgos laborales tiene una ayuda de varias personas por las instalaciones, ya no solo ellas, sino otras personas por las instalaciones que están haciendo lo mismo. Ir y verar que allí se esté cumpliendo y cuando no se cumpla algo, elevárselo a ella y ella lo anota y ya puede elevarlo, con lo cual está dejando ya las cosas por escrita como pedía en ese vídeo. La siguiente función que tienen, pues colaborar con la empresa y el servicio de prevención en la hora de programar o ayudar a la formación e información de los trabajadores, siempre en materia de prevención de riesgos laborales. Muchas veces en las empresas la ayuda de estos delegados es vital para informar sobre todo a los trabajadores acerca de la prevención de riesgos laborales y para colaborar con la organización de la formación que al final impartimos nosotros como servicio de prevención. En definitiva, todo esto lo que hace no es otra cosa más que promover una cultura preventiva en la empresa. Y esta sería otra de las funciones que tienen, promover una cultura preventiva en la empresa. Y la siguiente función, pues no es más que la de tomar las acciones que les sean oportunas, las acciones legales, en caso de que por activa o por pasiva se den incumplimientos y vean que se agotan otro tipo de vías. Pues evidentemente también estar para tomar acciones legales contra la empresa, claro que sí.
Y por último, pues sería la de participar en los comités de seguridad y salud en la empresa. Todas estas son las funciones que tiene un delegado de prevención de riesgos laborales. Ahora, ¿quieres saber qué requisitos son necesarios para convertirte en un delegado de prevención de riesgos laborales? Pues vamos a ello. En España, para ser delegado de prevención de riesgos laborales, lo primero que te tiene que pasar es una cosa: estar trabajando. Tienes que trabajar en una empresa, que los trabajadores te elijan como representante sindical de ellos, y luego, si eres el único representante sindical, ya estaría en condiciones de ser delegado de prevención, pero tienes que cumplir con el resto de requisitos. Y si hay más representante sindical, tienes que ser elegido también dentro de estos representantes sindical para ser el delegado de prevención. A partir de aquí, ¿qué más tiene que pasar? Pues que sea mayor de edad, si no, no puede ejercer estas funciones. Y a partir de aquí, ¿qué tiene que pasar? Que tenga formación mínima suficiente. ¿Qué formación mínima suficiente tengo que tener? Tic-tac, tic-tac. ¿Lo imagináis? ¿No lo imagináis? Si no, os lo digo yo. El nivel básico de prevención de riesgos laborales. ¿Y quién tiene que pagar este nivel básico? La empresa. ¿Por qué? Porque es formación de riesgos laborales para tus trabajadores. Así que este nivel básico lo tiene que pagar la empresa en caso de que esta persona no tenga esta formación. Este representante sindical no tiene esta formación y se va a convertir en delegado de prevención, pues la empresa tiene que facilitarle un nivel básico con las horas que correspondan en función de si está en la construcción o no está en la construcción la empresa, lo que sea. Y estos son los requisitos que tiene que cumplir un trabajador para ser un delegado de prevención de riesgos laborales en nuestro país. Ahora bien, lo que me queda por aclararos es cuántos delegados de prevención debe haber en la empresa. Pues bien, esto depende de si la empresa es de especial peligrosidad o si no es de especial peligrosidad. De estas del anexo 1, que también hemos hablado en algún otro vídeo acerca de las empresas de especial peligrosidad. ¿Y qué es lo que dice la norma? Pues en España está claro que a partir, en una empresa normal y corriente, que no es de especial peligrosidad, hasta los 50 trabajadores puedes tener un delegado de prevención, que será el mismo que el representante sindical. A partir de 50 trabajadores, de 50 a 100, tendrás dos representantes sindicales, de los cuales uno será delegado de prevención. Y a partir del 100 en adelante, cada 50 trabajadores, pues iremos ampliando el número 1, un delegado de prevención más. Y así es como se van estructurando los delegados de prevención dentro de nuestro país. ¿Cómo cambia la cosa en caso de que la empresa sea de anexo 1? Pues bien, os pongo en pantalla una tablita para que ustedes vean pues cómo es. Y esta tablita dice lo siguiente: a partir de 50 a 100 trabajadores tendríamos 3 delegados, de 101 trabajadores a 500 trabajadores ya tendríamos 5 delegados, de 501 a 1000 ya tendríamos 7 delegados, de 1000 a 2000 9 delegados, de 2000 a 3000 11, de 3000 a 4000 13 delegados, y así pues iríamos subiendo tal y como estáis viendo ahora mismo pues en esta tablita. Es importante que sepáis que esto es el número mínimo de delegados de prevención, que la empresa y los representantes sindicales pues pueden establecer otra cosa y aumentar este número de delegados de prevención. Lo que yo quiero es que tengáis en cuenta en este vídeo, tanto si me estás viendo y eres un representante sindical, como si me estás viendo y eres un empresario, o si me estás viendo y eres un técnico de prevención de riesgos laborales o futuro técnico de prevención de riesgos laborales, que sé que me veis mucho, os estáis formando y todavía no habéis empezado a trabajar, es que los delegados de prevención son nuestros amigos, los míos, y digo nuestros amigos porque yo soy técnico de prevención, porque nos ayudan a mejorar la prevención en la empresa y hay que ir de la mano de ellos. ¿Qué problema tenemos aquí? Pues que muchas veces los delegados de prevención ven al técnico de prevención como parte de la empresa y se olvidan de que el técnico de prevención es un trabajador más de la empresa. Es más, es un trabajador que se encuentra muchas veces en una tesitura difícil porque estáis lidiando, o sea, los delegados no lo ven como parte de los trabajadores y la empresa lo ve como un trabajador que nada más que hace pedir. Pero cuando se alían delegados y técnicos y empresa, entonces la cosa es maravillosa. Rara vez se alían, también es verdad. Pero cuando se alían, la cosa es maravillosa. ¿Qué os digo con esto? Pues que este técnico de prevención tiene que saber
estar muy bien con los delegados de prevención y estar también lo máximo posible con los intereses de la empresa. Y en este baile es en el que se tiene que mover. Pero en definitiva, técnico de prevención, te digo, alíate con los delegados de prevención, porque ellos te van a ayudar a entender muy bien y a supervisar todo lo que pasa en la empresa. Y los delegados de prevención, os digo, entended esta situación que tiene el técnico. Y vamos a pedir lo que se puede pedir. Vamos a pedir cosas coherentes y con buen tono. Hay muchas veces que yo he estado en comités de seguridad y salud, que por cierto, no os he dicho que es el comité de seguridad y salud, porque se me alarga el vídeo. Si queréis, decírmelo en los comentarios y hacemos otro vídeo de qué es el comité de seguridad y salud, ¿vale? En definitiva, no es más que una reunión que se hace entre la empresa y los delegados de prevención, ¿vale? Pero bueno, si queréis que ahonde un poquito más, pedídmelo en los comentarios. Por cierto, darle al like, compartirlo con vuestros compañeros, como siempre os digo, suscribirse al canal. Lo que os venía contando, si eres delegado de prevención, pues oye, ten en cuenta esto que te estoy diciendo del técnico. Y hay muchas veces que yo he estado en comité de seguridad y salud y se pierden las formas. Se pierden las formas. Y así nunca se trabaja a gusto, el técnico no quiere ver al delegado de prevención, el delegado de prevención va por libre y a la mínima se pone tirante y se llega a la inspección de trabajo cuando dice, leche, se podría haber intentado esto de otra manera, ¿no? En fin, es trabajar con personas. Mientras mejor nos llevemos y entendamos que tanto técnico de prevención como delegado de prevención, los dos tienen una coletilla que es prevención de riesgos laborales. Es decir, los dos trabajamos para mejorar la prevención de riesgos laborales en nuestra empresa, pues leche, vamos a trabajar juntos, ¿no? Mejor que separados. Al final la unión hace la fuerza, ¿no? Al final y al principio. En fin, espero que os haya esclarecido un poquito de qué es el delegado de prevención, cuáles son sus funciones y demás. Como siempre os digo, si tenéis dudas, escribir aquí abajo todas las dudas que tengáis, que siempre estoy al tanto, con un ojo pendiente a las dudas que me hacéis para responderlo rápidamente. Y nada, nos vemos con el siguiente contenido. Hasta luego.